Voy a grabar este video. Voy a grabar para enviarles este video también después, ¿ya? A ver. Entonces vamos a entrar aquí para para realizar nuestra sesión de clase de la introducción, ¿ya, alumnos? Alumnos, pueden apagar su audio, si no, no va a poder grabar bien. Tienen que apagar su audio, chicos. Ningún audio prendido, ¿ya? Por favor. Ya está, muy bien. Listo, alumnos. Entonces vamos a empezar con la parte de introducción. Nuestro curso en sí, alumnos, se llama Informática e Internet. Informática e Internet. Vamos a ver primeramente qué es la informática, ¿no? Aquí en la pantalla vamos a encontrar lo que es la parte de informática. ¿Qué es la informática? Dice, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Un computador o un ordenador es una máquina digital que se encarga de procesar cadenas binarias entre ceros y números. Quiere decir, alumno, que toda la información que procesa el ordenador está conformado por cadenas binarias de ceros y unos, como también en forma electrónica. En este caso, todos sus componentes físicos, ¿no? Así es. En términos generales, alumno, la informática estudia todo lo que es el proceso de la información. Solo información. Lo que nosotros ingresamos, lo que el computador nos muestra, ¿no? En las diferentes páginas web, ¿no? En los videos, ¿no? En los audios, en todo. Entonces, eso es información. Información, alumnos, viene a ser todo lo que se puede ver en la pantalla de un ordenador, o en el sistema de un ordenador. Así es. Luego tenemos, por ejemplo, las capacidades de un ordenador, ¿no? Bien, aquí podemos ver, según este esquema, entonces todo ordenador tiene tres capacidades. Tiene la entrada de los datos, ¿no? En la cual se utiliza ¿para qué? Para adquirir la información del mundo exterior, o sea, fuera, y ingresar al sistema del computador. También tiene, por ejemplo, otra capacidad de procesar datos, ¿no? De procesar datos. En el caso cuando ya los datos ingresan, estos datos se toma una decisión, que es el proceso de los datos, para que nosotros después lo mostremos, ¿no? Sus resultados. En el caso de cuando se ingresa, por ejemplo, el proceso de información, llenan información, van llenando, y luego el computador los procesa en forma automática. Y al procesarlos, al final muestra un resultado, ¿no? En la pantalla o también en otros dispositivos. Y aquí está el esquema, ¿no? Entrada de datos, proceso de datos y salida de datos. Y ahí nos está mencionando algunos dispositivos. Bueno, en la entrada de datos siempre vamos a utilizar el teclado, porque es el medio que ingresamos información. Pero no solamente tenemos el teclado, sino también tenemos las memorias, los CDs, los discos duros externos, ¿no? Que también se utilizan ahora bastante. Y en el proceso, ¿quién utilizamos? Lógicamente que el CPU, ¿no? Que es el cerebro del computador, del ordenador. Y en la salida de datos, pues tenemos pues el monitor, que es el dispositivo más importante. Es el que nos muestra toda la información de la pantalla. Cuando nosotros escribimos o procesamos información, el monitor es el encargado de, ¿qué? De procesar la información. Si queremos ya verlo en parte física, en una hoja ya tenemos una impresora, ¿no? Otro dispositivo también, por ejemplo, un plotter, por ejemplo, o un proyector para proyectar la información en la pizarra, ¿no? O en la pared, ¿no? En cualquier parte, un dispositivo. Luego tenemos también, alumnos, las partes de un ordenador, ¿no? Las partes de un ordenador. Algunos ordenadores van a depender mucho de los tipos, ¿no? O modelos. Hay algunos que lo llaman los tipo torres. Por eso que en informática, alumnos, encontramos una diversidad de computadoras. Hay computadoras desde mano, ¿no? Desde mano, que lo podemos llevar en la mano. Computadoras pequeñas, pues, ¿no? O sea, a nivel mundial hay tres tipos de computadoras. Las mini computadoras, ¿ya? Las mini computadoras, las microcomputadoras, y las
macrocomputadoras. La palabrita mini significa computadoras pequeñas. Micro, computadoras de regular tamaño. Y las macro, que son las computadoras más grandes que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo ordenador siempre va a tener una torre, así se le llama, algunos le llaman torre, pero su nombre correcto es el case, ¿no? En el caso cuando tenemos una computadora en casa, una computadora de mesa, esa computadora de mesa se llama microcomputadora, microcomputadora, donde tiene su CPU, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a ver aquí, miren, aquí, su CPU, podemos ver aquí su CPU, este es un CPU, o un case, por ejemplo. ¿Sí? Algunos nos hemos acostumbrado a llamarle CPU, algunos a esto, a esta caja, pero su nombre correcto es un case, se llama. La pantalla, por ejemplo aquí la pantalla, ¿no? La pantalla, el mouse, ¿no? El mouse, el teclado, elementos fundamentales para que pueda funcionar el sistema, ¿no? En este caso, este tipo de computadora es una microcomputadora. Algunos CPU son parados, o llaman tipo torre, otros son echados, o también se le llama sobremesa, pero tiene el mismo funcionamiento. No es como la portátil, donde dirán, profesor, yo no tengo computadora, tengo una laptop es una computadora, pues alumnos. Una notebook, que es más pequeña, es una computadora, ¿no? Una PDA, por ejemplo, más o menos una PDA, esta es una PDA, alumno, miren, una computadora PDA, que parece un celular, pero no lo es, ¿no? Dice, asistentes personales digitales, así se llaman los PDA. Generalmente lo utilizamos bastante para hacer trabajo de encuestas, ¿no? Es una computadora, puede tomar fotos, puede mandar, tiene internet, tiene todo. Tiene su disco duro, la diferencia que tiene su lapicito táctil, a veces puedes utilizar el teclado directo, son táctiles, generalmente los PDA, y podemos trabajar con una computadora normal, ¿no? Así es. Generalmente utilizan, en el Estado peruano, generalmente los ministerios utilizan computadoras para campo, para hacer trabajo de lo que es encuestas, investigación, ¿no? Parece un celular, ¿no? También tiene su sistema operativo. Entonces la computadora tiene distintos elementos que se pueden conectar al uno. Estábamos viendo por aquí, por ejemplo, aquí estábamos viendo la placa base también, ¿no? La placa base, el procesador, ¿no? Que es el cerebro, la memoria también que necesita la computadora, el disco duro, el teclado, ¿no? El mouse o ratón, el multigrabador, etcétera. La computadora tiene distintos elementos, siempre y cuando estén conectados a nuestro ordenador, ¿no? Así es. Entonces aquí vemos una infinidad de dispositivos o elementos que se pueden conectar a nuestra computadora, ¿no? Ahora, actualmente, ¿no? En estas nuevas tecnologías. Así es. Y luego vemos aquí, alumnos, lo que es una computadora. Esta es una computadora de mesa, que le llaman alumnos también. Una computadora de mesa. Tiene su case, ¿no? Generalmente algunos lo llamamos CPU, ¿no? El CPU. Pero este es un case. Es una pantalla, un teclado, un mouse, ¿no? 4 elementos básicos para una computadora de mesa, ¿no? O una microcomputadora, así se le llama, una microcomputadora. Pero ¿qué es una computadora, alumnos? Una computadora, pues, es un dispositivo o un elemento electrónico, ¿no? Que se va a encargar de recibir un conjunto de ¿qué? De instrucciones. ¿Y qué hace esas instrucciones? Las ejecuta bajo un control, ¿no? O sea, recepcionando, transmitiendo, almacenando y al final, pues, combinando la información. ¿Para qué? Para obtener un resultado. Así es. Las computadoras se usan ¿para qué? Para recibir o recepcionar información. Y esa información, pues, la va a transmitir, lo va a almacenar, o sea, lo va a guardar, para que después muestre un resultado. Ahora, ¿qué es la computación? ¿No? Está dentro de nuestro curso de informática e internet. Dentro de informática e internet está la que es la computación. La computación, alumnos, es un campo muy importante, que generalmente está comprendido por dos grandes campos, ¿no? Dos grandes campos. Uno habla de hardware y el otro habla de lo que es el software, ¿no? El hard significa duro, ¿no? Representa a la parte física, a la parte que podemos tocar.
Y el otro, soft, significa blando. ¿Qué significa blando? Que representa la parte de software. Y el software no se puede tocar. El software solamente se puede visualizar, ¿no? Lógicamente que estos dos elementos hacen que funcione la computadora. O sea, el computador está comprendido ¿por qué? Por dos elementos importantes, o dos campos importantes, como son el hardware y el software. ¿Ya? Entonces, la computación es una ciencia que estudia estos dos campos. Si nosotros observamos aquí, abajo en la parte inferior, ¿no? Cómo funciona una computadora. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros encendemos una computadora, alumnos, vamos a ver que la computadora ya que vienen de fábrica, ya vienen ya programas incorporados, ¿no? O pregrabados, como le llaman algunos. Generalmente tienen dos elementos principales, que es el diagnóstico, ya viene en la misma computadora, y también su sistema operativo. Su sistema operativo. Entonces pueden funcionar los dos de la mano, los dos trabajan, tanto su diagnóstico como su sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el que se va a encargar de administrar, de gobernar todo el sistema. No solamente el sistema, sino de los programas también que tiene ahí instalados. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos un usuario, ¿no? Que son las personas. Los datos de información, el hardware, ¿no? Aquí vemos una computadora, una impresora, y el software, que son los programas, pues, para que pueda funcionar, ¿no? Todo esto, así es. Entonces, el computador generalmente necesita un software, alumnos, que es el sistema operativo, ¿ya? Que es el sistema operativo. Y aquí vemos, por ejemplo, la parte del hardware. ¿Qué es el hardware? Y vemos ahí un esquema de un computador nuevamente. Dice, es la parte física del computador, conformado por todos los componentes, dice, que podemos ver y tocar. Así es, podemos visualizar y podemos tocar al mismo tiempo, porque es la parte pues, física, ¿no? Por ejemplo, dice el teclado, el mouse, la impresora, el escáner y muchos dispositivos más. Dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico, sus elementos, ¿no? Complementarios, que van a recibir los programas y los datos. Si vemos aquí una descripción física de una PC, aquí vamos a ver algunos elementos que generalmente necesitamos para trabajar, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí el CPU, que les mostraba hace un momento, el CPU que es la caja principal, ¿no? Se le llama case, ese es su nombre completo. Case significa pues caja. Entonces ahí en esa caja está todos los dispositivos principales para que pueda funcionar o trabajar el computador. Luego tenemos, por ejemplo, el monitor, ¿no? La impresora, el teclado, el mouse o ratón, etc. Todo este computador tiene distintos elementos o unidades. Miren, la clasificación del hardware. ¿Cómo se clasifica el hardware? El hardware tiene 3 unidades o dispositivos importantes. Lo que es la entrada, las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida. ¿Qué son las unidades de entrada generalmente? Dice unidades de entrada, las que me permiten a mí pues ingresar información al computador, ¿no? Dice, son los dispositivos a través de los cuales se ingresan los datos a la computadora. Claro. Y uno de ellos es el teclado, ¿no? En inglés se le llama keyboard. Es la unidad de entrada más común, pero también existen otros dispositivos de entrada. Por ejemplo, también el mouse, alumnos, se considera un dispositivo de entrada, ¿no? ¿Para qué? Con ese dispositivo, pues generalmente vamos a ejecutar las órdenes, ¿no? Hacia la computadora. También tenemos otro de entrada, por ejemplo, el escáner, ¿no? Que es para capturar imágenes, un capturador de imágenes, ¿no? Las lectoras, ¿no? Los micrófonos también son dispositivos de entrada. O sea, hay muchos dispositivos, inclusive incluyendo algunos hasta el disco duro, que es un dispositivo de entrada y salida. ¿Por qué? Porque en el disco duro se ingresan datos, como también salen datos, ¿no? El USB, por ejemplo, también es un dispositivo de entrada. Otro dispositivo principal que tiene el computador, que es la unidad central de proceso, ¿ya? Dice la unidad central de proceso, conocida como el CPU.
es el componente principal de la computadora. Dice, y la función básica es la de efectuar cálculos y procesar información. ¿Por qué se le llama componente principal, alumnos? Porque ese dispositivo es el dispositivo o elemento principal para que funcione la computadora. Sin este, la computadora no funcionaría. No hablamos del CPU de la caja que hemos visto, ¿no, alumnos? Los CPUs, miren, voy a compartir pantalla, voy a irme a internet un ratito para explicarles aquí un poquito acá de los CPUs. Toda computadora, alumnos, toda computadora tiene un CPU, ¿no? El CPU es una pequeña pieza, prácticamente esta piecita llamada CPU, ¿ya? El CPU, alumnos, es la piecita principal, alumnos. Lo van a ver ahora acá, un ratito. Esta piecita está en la parte interna del CPU, en la parte interna. ¿Ya? Ahí, este es el CPU, alumnos. Este es el CPU. Esta piecita que ven aquí. Es un integrado. Es un integrado. Es una piecita de un integrado. ¿Ya? Hay diferentes CPUs, ¿ah? Hay diferentes CPUs. Miren, hay diferentes CPUs. Por ejemplo, la mayoría de CPUs son de Intel. Son de Intel, la mayoría de CPUs. Pero hay diferentes modelos, ¿no? Diferentes modelos. Hay diferentes modelos. Todo lo que es el CPU. Entonces, esto se refiere, alumnos, ¿a qué? A la generación de ordenadores, ¿no? Como antiguamente existían, pues, la Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, hasta la Pentium 5 me acuerdo que tuvieron, pero ya desaparecieron. Y aparecieron, por ejemplo, las generaciones i3, i5, i7. Por ejemplo, la i7 no es una generación moderna, pero eso va a depender también de la generación. Miren, aquí este es un Core i7 de octava generación, pero hay novena, hay décima, hay 11. ¿No? Como con el correr del tiempo ha ido cambiando las generaciones, ¿no? De los ordenadores. Poco a poco va cambiando. Entonces octava. Hay otra que es décima generación, novena generación. Por eso que los ordenadores, alumnos, son de distintos precios, ¿no? Cuando vamos a una tienda a comprar un ordenador, nos dicen, esta cuesta tanto, esta cuesta tanto, esta cuesta tanto. ¿Por qué? Porque son distintas generaciones. Son distintas generaciones. Y eso es la parte principal, esta piecita que hemos visto, ¿no? Es como una galletita, ¿no? Ese es el CPU, alumnos. ¿Por qué? Porque él se encarga de procesar toda la información. ¿Ya? Esa piecita, alumnos, es el cerebro, prácticamente, del computador. ¿Por qué? Porque se encarga de procesar toda la información que se ingresa al sistema. Así es. Pero no solamente tenemos el dispositivo de proceso, el CPU, miren, también tenemos el disco duro, que es otro de los dispositivos, miren. Dice, es un dispositivo en el cual se almacenan los datos y los programas. También se consideran unidades de entrada, dice, porque ahí los datos se leen, ¿no? Y lógicamente que al CPU también son cargados, ¿no? A la memoria, así. O grabados también, o procesados después de ser grabados. Otro componente principal también, alumnos, es la memoria RAM. Es la memoria RAM. El disco duro, miren, la memoria RAM. Vamos a ver estas imágenes del disco duro. Por ejemplo, los discos duros, ¿cómo son? Miren, vamos a ver acá un disco duro. Que eso tienen todas las computadoras para poder trabajar. Supongamos voy a colocar un disco duro de 1 tera. Así, 1 tera, porque hay de 2 teras, 4 teras, de diferentes capacidades. Este es un disco duro, así es. Es metálico y es electrónico, ¿no? Con circuitos eléctricos. Este es un disco duro. Un disco duro de 1 tera. De 1 tera. También podemos encontrar de diferentes capacidades, ¿ah? 4 teras. Vamos a ver un disco duro de 4 teras. Un poquito ya cambiado, diferente al por acá. Así similar a las marcas. Hay diferentes tipos de... Este es un W Blue, un Blue azul, así se llama, Blue. Pero es un Western Digital, realmente, así se llama. Hay Sony, ¿no? Hay Kingston, hay PCC-Link, hay infinidad de marcas de discos duros, ¿no? Así como televisores que encontramos en el mercado. Igual, ¿no? Así es. En el caso de la memoria RAM también, por ejemplo acá, memoria RAM
Por ejemplo, a ver, vamos a colocarle aquí 8 gigas. Ya. Miren cómo son las memorias RAM. Son unas plaquitas, ¿no? Son plaquitas. Algunos vienen forradas para que no se dañen, no se oxiden, ¿ya? Entonces, fíjense, hay diferentes memorias. Por ejemplo, esta es una Kingston también. Memoria RAM, ¿no? Son memorias para que pueda trabajar el ordenador, sobre todo los programas. Por ejemplo, es una crucial. Esta es una Acer, una HP, ¿no? Una Hyper, una Full. Igual, una infinidad de memorias. Estas son las que representan al hardware. Estas memorias, algunos son cambiables. Inclusive en algún momento, se quema su memoria de su computadora, ya no va a poder trabajar. Sí puede, a veces inclusive si la memoria se quema, a veces la máquina ya no prende, no enciende. A veces se enciende, a veces no enciende. Puede ser por la memoria, puede ser la placa. Todo esto, lo que estamos viendo es lo referente al hardware, las unidades de entrada y de proceso, ¿no? También tenemos las unidades de salida, ¿no? Donde nosotros podemos ya ver la información. Una vez ingresada, ¿no? Podemos ver en un dispositivo de salida. En el caso de los dispositivos de salida, alumnos, ¿sirven para qué? Para visualizar la información, como estamos viendo en estos momentos en pantalla, ¿no? Tenemos el dispositivo principal o fundamental, que viene a ser ¿quién? El monitor, ¿no? A través de, lógicamente, nosotros, ¿no? Los usuarios. Además del monitor, también tenemos otros dispositivos, las impresoras, que también es un dispositivo de salida, ¿no? ¿Para qué? Para obtener información física mediante hojas o copias de papel, ¿no? Otro dispositivo de salida son los parlantes, ¿no? Que también son dispositivos de salida. Inclusive existen otros más, ¿no? Ya los llamados internos o externos, ¿no? Por ejemplo, los internos son la memoria RAM, que habíamos visto hace un momento, y la memoria ROM también, o sea, y el disco duro. En cambio, los externos, que se pueden retirar, ¿no? Están los DVDs, los UCDs, los CD-ROMs, ¿no? Etcétera. Entonces, luego vamos a ver, alumnos, este elemento principal o fundamental en donde se albergan todos los dispositivos que se conectan al computador, alumnos, que es la placa, así se llama, placa madre, otros le llaman placa base, en el inglés se llama mainboard, ¿no? Dice que es la placa que se encarga de albergar un conjunto de componentes con un fin específico, ¿no? También se le conoce como placa madre, tarjeta madre o motherboard. Entonces, si observamos el pequeño esquema aquí de la plaquita madre, alumnos, ahí vamos a encontrar el CPU, miren. Este es el CPU. Este es el CPU. Estábamos viendo hace un momento. Y este va insertado aquí, en este slot, así se llama. Quiere decir que el CPU se puede retirar. Se puede retirar. Por eso decía que el CPU en algún momento se puede hasta quemar, ¿ya? Miren, esta es la memoria RAM, que está aquí, es una plaquita, ¿no? ¿Dónde va conectado? Aquí. Aquí, miren, 1, 2, tiene 3 slots. Pueden ir 3 memorias. En algunos ordenadores modernos solamente hay uno solo. A veces hay 2, a veces hay 3. Y este que está aquí de color amarillito, o crema, este de aquí es el disco duro, que va conectado aquí, justo aquí, en esta partecita de acá, con unos cables así tipo cable de datos, más o menos. Pero aquí utilizan unos cables de energía, de corriente eléctrica. Luego tenemos también por acá unas tarjetas, unas tarjetas, que van conectadas aquí, a estos slots blancos. ¿Ya? Ahí, acá también tenemos unos celestes. ¿Ya? También, entonces, ahí, entonces, esta placa que alberga, ¿no? Y por aquí atrás están, cuando conectamos los dispositivos, si tenemos una computadora de mesa en la parte posterior, la parte de atrás, estos dispositivos, estos elementos, ¿no? Son integrados, que ahí donde se conectan el internet, los UCBs, la impresora, el teclado, el mouse, ¿no? Están en la parte trasera, parte de atrás. Y luego aquí, esta es una fuente de corriente, alumnos. Esta es una fuente de corriente, ¿no? Que también es una fuente de alimentación. Nosotros cuando conectamos la computadora, lo conectamos a un estabilizador, ¿no? De ese estabilizador va la corriente, del estabilizador pasa 250 voltios, y
del estabilizador se conecta aquí, a este dispositivo que está aquí, que es la fuente de alimentación. Aquí entran 250 voltios, o sea, ¿no? Normal, la corriente que entra a casa. Pero este de aquí, una vez que ya está conectado, prendido, y este hace que entre energía a todos los lugares de la placa, ya con menos voltaje, 10 voltios, 5 voltios, 20 voltios, lo distribuye en voltajes diferentes, ¿no? Porque si ingresara 220 voltios a la placa, lógicamente que lo quema, ¿no? Por eso que este es como si fuera un estabilizador reductor, prácticamente. Es una fuente reductora. La función de la fuente es distribuir las corrientes a cada dispositivo, ¿no? Al mouse, por ejemplo, el mouse necesita corriente, ¿no? El teclado también necesita corriente, pero tienen voltajes bajos, 5 voltios, 6 voltios. El disco duro, las placas, el CPU, la memoria RAM, todos tienen voltaje. Entonces, ese voltaje se realiza aquí, dentro de la placa base. Así es. Luego tenemos, por ejemplo, por aquí, miren, la memoria RAM que estábamos viendo hace un momento acá. Así es. Todas las computadoras, alumnos, tienen este tipo de memoria, la memoria RAM. Todas las computadoras. ¿Para qué? Para que puedan funcionar. La memoria RAM, generalmente, alumnos, es para que ustedes puedan trabajar con los programas. ¿Ya? Con los programas. Otro, por ejemplo, acá tenemos, ahí están los dispositivos, miren, los que estaban atrás, aquí en la placa base, esta zona de aquí, esta zona, miren, está aquí, en la parte posterior, ¿no? Ahí donde conectamos los teclados, el internet, ¿no? La impresora, el joystick también, porque también se puede conectar un joystick para jugar, ¿no? Y ahí estamos a encontrar las funciones del computador. ¿Cuáles son las funciones básicas de un ordenador? Y eso lo habíamos visto en la parte de arriba, ¿ya? Que son la función de entrada, ya tenemos ahí nuestro teclado y el mouse, ¿no? La función, por ejemplo, de almacenamiento, donde vamos a almacenar información, la función de procesamiento, que se encarga ya prácticamente el CPU, y la función de salida, pues también que ya tenemos la impresora, los parlantitos también, ¿no? Todos estos elementos conforman las funciones básicas de un ordenador o computador. Así es. Y luego también, alumnos, tenemos las unidades de almacenamiento de información. Miren, ahí tenemos las unidades de almacenamiento. Claro, eso lo vamos a ver cuando ya lleguemos a archivo, lo vamos a volver a repetir esto de acá. Miren, dice que 8 bits vienen a ser un byte. Pero, ¿qué es un byte en informática? Un byte es una letra, un carácter, un símbolo, un espacio o un número, ¿no? Si yo digo mi nombre, Percy, ¿cuántos bytes tiene Percy? Tiene 5 bytes, porque tiene 5 letras. O sea, un byte está representado por una letra, un número, un símbolo, ¿no? Etcétera. Entonces digo, Percy tiene 5 bytes, ¿no? Susan tiene 5 bytes. Brigitte, ¿cuánto tiene? 3, 6, 9 bytes. ¿Por qué? Por la cantidad de letras. Entonces, si un byte es un carácter, alumnos, entonces un kilobyte, un kilobyte, alumnos, es como si fuera un kilo naturalmente para nosotros. Por decir, ¿no? Medio kilo de azúcar, 500 gramos, ¿no? 1000 gramos es un kilo de azúcar. Ya no voy a decir 1000 gramos, sino se dice un kilo de azúcar. Es igual en informática. Si yo tengo 1000 bytes, ¿no? Pero aquí en informática cambia el sistema por el sistema internacional. En lugar de 1000, usamos 1024. Esa es la diferencia. O sea, en informática se dice, si hay 1024 bytes, recién hay un kilobyte. ¿Ya no? Así es. Pero miren, 1024 caracteres, más o menos dice unas 200 palabras, ¿no? O sea, si hay 1024 bytes, recién hay un kilobyte. ¿Ya? Un kilobyte, que significa un KB. Si hay 1024 kilobytes, recién hay un megabyte. ¿Cuánto más o menos? 250 páginas, más o menos. Dice 1024, pero ojo, alumnos, eso va a depender de la información, porque esto estamos hablando de caracteres, números o letras, o símbolos. Pero ustedes saben que en una foto no va a ser un byte, ¿no? Una foto puede pesar 15 bytes, ¿no? 50 bytes, 250 bytes, porque las fotos con los textos son diferentes. ¿Ya? Por eso que esta tablita aquí dice 1024 kilobytes, un megabyte.
250 páginas, miren. Pero ahora dice 1024 megabytes, 1 gigabyte. Ahí ya no se puede medir. Es información variable. Claro, es un poco complicado. Así es. Igual, miren, si dice 1024 gigabytes, es 1 terabyte. ¿No? Entonces, estas son medidas de información, alumnos. Ustedes saben que los UCBs tienen esta medida. Gigabytes, ¿sí o no, alumnos? Gigabytes. Los UCBs, ¿no? Los discos duros también, pues, también en gigabytes. Pero ahora generalmente hay esta medida en los terabytes. ¿No? Miren, hay los petabytes, los exabytes. Hay diferentes medidas de información, alumnos. ¿Ya? Por eso dice acá, la diferencia de valores de 1024, dice, de 1024, en lugar de usar 1000, que 1000 es el sistema internacional, ustedes lo saben. Como dice, 1 kilo de azúcar, 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos es 1 kilo de azúcar, pero en informática no, es muy distinto. Para que haya 1 kilobyte, 1 kilobyte, o sea, de información, tiene que haber 1024, es muy distinto. ¿Por qué? Porque el sistema binario de la potencia es 2, que será 2 sobre 10, que sería igual a 1024. Pues. Así es, alumnos. ¿No? Ese es en el caso de la información aquí del sistema, ¿no? Y luego, alumnos, vemos un poquito la parte del software, ¿no? El software que es la parte lógica, que es la parte fundamental, ¿para qué? Para gobernar el funcionamiento del computador. Sin el software tampoco el ordenador no funciona, ¿no? Así es, alumnos. Por eso dice, el software es la parte lógica. Son los programas básicos y aplicaciones que van a gobernar, ¿para qué? Para que pueda funcionar el computador. Es la parte intangible. Sí, Nancy, te escucho, Nancy. Una consulta, le estoy Ya. viendo la información y mi pregunta es, Ya. ¿en qué se diferencia 1 terabyte a 1 petabyte? Porque la información que pone es la misma, ¿cómo podemos diferenciarlo? A ver, petabyte con terabyte es la misma. A ver. Sí. No, no es la misma. No, aquí se puede diferenciar que es la misma, pero acá no. Porque mira, ve. ¿Le puede poner el cuadro, a ver, por favor? Porque cuadro. leo la información y ambos coinciden en que son gráficos, Claro. son Es que cuadros. la ¿Cuál es la información son diferencia gráficas, ahí? claro. La diferencia es aquí, en medida. Es como si yo te diera, por ejemplo, un USB de 4 gigas con un USB de 8 gigas. No son iguales, serán iguales a la simple vista, pero la capacidad que acá hay menos y acá hay más. Uno es de Ya. Es decir, por Ok, ejemplo, ahí acá, ya le entendí. sí, así es. Por ejemplo, acá te dice, miren, para que haya 1 gigabyte, tiene que haber 1024 de estos megabytes. ¿Ya? 1024 bytes. Eso lo voy a Ok, trabajar con docente, gracias. ¿ya? Entonces, acá mira, 1 terabyte, para que haya 1 terabyte tiene que haber 1024 de estos de acá, 1024 gigabytes, ¿ya? Así es. A ver, ¿se acuerdan ustedes de los CDs? Chicos, de los CDs, CDs con DVDs, ¿se acuerdan? CD, DVDs, alumnos. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Quién pesa más, un CD o un DVD? Un DVD. Un DVD. Por lo Un menos, DVD, profesor. en un DVD entran 4 CDs, ¿sí o no, alumnos? 4 CDs. ¿Saben por qué? Porque el DVD tiene gigabyte, está en gigabytes, ¿ah? Y el CD está en megabytes. Por ejemplo, un DVD pesa, a ver, 3.2 gigabytes. 3.2 gigabytes. Y un CD pesa 700 megabytes. ¿En cuenta? Así es. Por lo menos 4 CDs entran en un DVD. Porque los DVDs están conformados en gigabytes y los DVDs en megabytes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Oye, se me va a acabar el tiempo. Muy bien, Nancy, está bien tu pregunta, está bien exacta, no se preocupen. Cualquier consulta, ustedes siempre traten de prender su audio y alza la manito nada más y consulten, ¿ya? Porque estamos haciendo esta parte de introducción, esta y la otra clase, vamos a hacer un poco, y de ahí la tercera ya hacemos un poquito la parte práctica ya en el sistema operativo, ¿ya, alumnos? ¿Cuánto estamos en sala? 38, ¿eh? Casi hemos completado. Ojalá que Diego ya haya avanzado con el grupo, con su compañero, creo que hay 2 están encargados.
Ya creo que está aquí, ¿no? Computación 1, enfermería. Ya se están creando el grupo, me parece. La computación 1, enfermería. Ah, ya, muy bien. 27, estamos 30. Faltan todavía Diego, creo, ¿no? Faltan agregar. Hay que agregar a todos, alumnos. Que todos se agreguen al grupo, por favor. Ya. Diego, el grupo. Sí, Zabaleta, te escucho, Zabaleta. Profesor, disculpe, ¿va a llamar lista? No, yo solamente hago captura nomás de pantalla y con eso lo controlo. Ella más lista me va a demorar 5 minutos. Mucho. Solamente hago mi captura de pantalla. ¿Alumnos? A ver, alumnos. Entonces, por el día de hoy, vamos a hacer solamente clases hasta aquí, ¿ya? La otra semana si hacemos normal, entonces, de 10:20 a 11:40, alumnos, la próxima clase. Porque no, ahorita en estos momentos voy a entrar al otro grupo. Voy a conversar con mis alumnos y que ellos bajen a la mañana temprano. ¿Ya? ¿Alumnos? ¿Conforme, alumnos? Profesor, una consulta. Esa información que nos ha explicado, ¿nos va a enviar al grupo o Claro. no? Sí, de todas las clases, no se preocupen, de todas las clases. Cada sesión tiene su tema. ¿Ya? Ya, No se profesor, preocupen. gracias. Ya, alumnos, entonces ya me queda menos de un minuto. Voy a terminar mi tiempo, ya se cierra el Zoom automáticamente. Alumnos, entonces nos vemos en la otra clase temprano, 10:20. Profesor, disculpe, ¿va a mandar el sílabo? Claro, también, así es. Sí, Todo lo eso. manda al grupo. Sí, al Al nuevo sílabo, grupo, ¿ya? al nuevo grupo de esta clase. Ya. Ok. Ya, profesor, gracias, cuídese. Ya, nos vemos la otra semana, 10:20. Nos vemos. Hasta la próxima semana, ¿ya? Chao, chao. Luego.